En el contexto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, en este pario invitamos a diversos candidatos y candidatas. Esta publicación no cobra por ningún espacio. Las opiniones que expresan los invitados son a título personal y no representan la posición de este medio. ¿Qué tal, amigas, amigos de Revista Estepario? Estamos aquí una vez más con el doctor Isaac Paz González. Él es candidato a la Suprema Corte en el contexto de este proceso extraordinario para la elección del Poder Judicial de la Federación. Bueno, el doctor Isaac del Paz González actualmente es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Él es especialista en temas de justiciabilidad de derechos sociales y él es doctor de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, maestro en Justicia Constitucional y licenciado en Derecho. Y bueno, entre otros, para no andar más en su extenso currículum, pues se le ha dado conferencias, ha sido conferencista en universidades del extranjero, entre ellos la Oxford University. ¿Es correcto, doctor Isaac? Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Excelente día y pues muchas gracias a ustedes, a la audiencia de la revista Estepario, que pues ojalá sea un proceso pues contributivo a la democracia y les agradezco. Y sí, más o menos ese es mi currículum. También he sido abogado postulante durante pues un poco más de una década y ya después me dediqué a la investigación y a la docencia de tiempo completo. Pero muchas gracias por la invitación y aquí listo para este diálogo. Al contrario, doctor Isaac. Bueno, para empezar, de saque, doctor, cuéntenos qué lo motivó o por qué se decidió a participar en esta elección extraordinaria como candidato a la Suprema Corte. Bueno, la primera motivación es mi área de interés. Siempre me han interesado los DESCA. Siempre ya en términos profundos de técnica constitucional, de conocimiento de los problemas sociojurídicos, porque estos derechos, curiosamente, no son nada más o no surgen como casos aislados, como un problema jurídico cualquiera, siempre forman parte de un problema estructural. Por ejemplo, las pensiones, la seguridad social. Esos amparos, esos juicios, no es nada más una demanda individual de un sector, sino que forman parte de una estructura sociopolítica y socioeconómica que imprime una visión al respecto de esos derechos. Y así el ambiente, así también los derechos laborales, las cuestiones ambientales, que hay bastantes conflictos relacionados con la minería, con el extractivismo, con la actividad comercial de muchas empresas transnacionales que venden sus semillas, sus agroquímicos y afectan a las comunidades. Entonces mi interés científico y profesional ha estado centrado en ello y eh, quiero participar y me decidí porque, bueno, la Suprema Corte ha tenido bastantes altibajos en esas áreas, en los renglones de la justicia constitucional. Y pues yo me he dedicado en los últimos, ya son 10 años, al estudio profundo de esas temáticas. Por lo tanto, cuando vi la reforma constitucional, yo consideré que cumplía los requisitos para aspirar a la Suprema Corte y me inscribí, mandé mis documentos, me sometí a la evaluación de los comités, a las entrevistas, a la revisión documental. Y bueno, ahora, como ustedes saben, ya estoy en la campaña, pero esas fueron mis motivaciones. La personal es contribuir a un mejor país desde la Suprema Corte, a una justicia social verdadera, profunda y con buena técnica constitucional, para ir resolviendo los problemas relativos a los derechos sociales. Ahorita que decía este tema, doctor, que detrás de los DESCA había problemas estructurales, ¿se le podría considerar o le gustaría ser considerado como un juez activista? En el sentido de que a través de los precedentes podría usted modificar estos problemas estructurales. ¿Sí cree que es el espacio idóneo la Suprema Corte? Bueno, no sé si jueza, nunca he sido tan partidario de esos adjetivos porque surgieron un poco como para descalificar cuando un tribunal, una corte quería mm, resolver desde la Constitución un problema social. Es una doctrina de Estados Unidos, ¿no? Que surgió hasta como de manera peyorativa en la doctrina, luego se adoptó en Argentina y
Yo me considero, me gustaría ser considerado desde la Corte un juez con visión de promover cambios jurídicos a favor de la sociedad. Si eso alguien le quisiera llamar activismo, bueno, pues sí, que me anoten en la lista porque las cortes tienen que intervenir en la resolución de problemas. Las cortes constitucionales, sobre todo, no pueden permanecer pasivas a los graves problemas nacionales. Y hemos visto, por ejemplo, esta Suprema Corte que ha permanecido pasiva y en casos gravísimos, ¿no? El caso ABC, caso de mujeres víctimas de tortura sexual, todos los casos de desaparecidos, de desapariciones Es de que los 70 justa, perdón por que han interrumpir. llegado a la Corte Interamericana, ¿no? Y que pasaron por el sistema jurídico nacional. Entonces, sí creo que los jueces deben intervenir, no solo la Corte, jueces federales, tribunales colegiados, a entrarle a resolver ciertos problemas de corte socioeconómico, claro, siendo muy cuidadosos, respetuosos de las competencias, pero creo que sí tenemos que intervenir fuertemente. Es que justamente, ¿qué notó, qué problemáticas detectó en su litigio acompañando a comunidades? Eh, ¿qué detectó que no estaba funcionando como debía? Bueno, miren, he notado varias, y sobre todo tres que siempre me saltan, ¿no? Que tienen que ver con miles de trabajadoras y trabajadores. La seguridad social, la fragmentación de los esquemas de seguridad social y la ausencia de un solo sistema nacional de seguridad social. O sea, tenemos ISSSTE, ISTECALI, tenemos seguridad social a nivel local, cada estado tiene su sistema, tenemos el ISFAM, el de las Fuerzas Armadas. O sea, una fragmentación de los sistemas de seguridad social. ¿Qué implica eso para las grandes masas de trabajadoras y trabajadores que de repente luego no pueden jubilarse? Entonces, ¿qué puede hacer ahí la Corte? Incentivar los convenios de portabilidad de derechos, que te reconozcan tus derechos en un sistema y que los jalen de otros, o sea, que tus cotizaciones que tuviste en el IMSS, en un sistema local o en el ISSSTE o en un sistema de otro estado, se te puedan juntar para que logres pensionarte. Es, Ese es uno de los problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo. es una Eh, problemática justo porque eh, hay cuentas de pensiones que de pronto un trabajador tiene varias cuentas de pensiones y ni siquiera sabe en cuál estaba, con quién estaba esa pensión o así. Sí, es un problema. Sí. eh, Sí, y las AFORES luego no dan información, está muy mal el régimen de las AFORES, te dan un estado de cuenta cada mm, 4 meses, tienes que hacer un mamotreto ahí de claves para que te lo den. O sea, se ha hecho muy complejo el acceso a la seguridad social en lo burocrático, ¿no? En el papel. Entonces, tuve unos amparos como litigante y me decía la gente, oiga, licenciado, es que yo tengo 18 años cotizando para el ISSSTE y coticé 7 para otro sistema de seguridad social, pero ya tengo los 60 de edad y todavía me faltarían 13 años. Entonces, ¿cómo le hago para juntar mis cuentas? Y las leyes no lo permiten. Entonces hay que promover amparos para que se obligue a las autoridades a hacer la portabilidad. Entonces, ese es uno de los problemas como estructurales. El ¿Cuáles otro, otros? el derecho al ambiente y el que tiene que ver un poco con el derecho a la ciudad en núcleos, en grandes núcleos urbanos. Hemos detectado que las autoridades tienen competencias específicas en materia ambiental y de repente eso provoca una también falta de atención prioritaria de cada autoridad, porque según se dice que, bueno, no le corresponde el retiro de los residuos a la autoridad federal, sino a la autoridad municipal, pero el cuidado del cauce del río sí le corresponde a la federal, pero confluye con un camino, con una carretera estatal. Entonces, se hacen bolas, o como dice la gente, se echan la bolita. Me dice mucho, licenciado, aquí las autoridades se echan la bolita, ¿qué podría hacer usted? Entonces, mi respuesta es, bueno, si hay una acción colectiva en materia ambiental o un amparo indirecto para promover el acceso al derecho al ambiente de la comunidad, de la niñez, pues los cortes tienen que poner a trabajar armoniosamente, respetando las competencias de cada autoridad para que converjan en ese derecho al medio ambiente, bajo los lineamientos de interdependencia y progresividad.
Entonces, sí se puede hacer mucho en ese tipo de problemáticas estructurales. Estos son dos ejemplos así rápidos, ¿no? Sí, Para poner claro. el contexto. Sí, y en ese sentido, bueno, estudiando un poco su campaña y cómo pues ha tomado la determinación, ¿no? De salir y hablar de tú a tú, ¿no? Con las personas, explicar. En ese sentido, ¿cómo siente que ha sido su estrategia de campaña? ¿Cómo la ha sentido? Miren, ha sido para mí un proceso riquísimo de retroalimentación. Una de las grandes críticas a la reforma en general, desde la academia o incluso desde la crítica emocional, a lo mejor personal de los sectores, fue que la gente no sabe derecho y que cómo íbamos a elegir a nuestros representantes judiciales si ni siquiera conocíamos las leyes. Algo así, grosso modo, decían algunos sectores opositores. Pero resulta que la gente sabe mucho derecho. Cada día lo corroboro, en cada plaza, en cada foro, me hacen preguntas bien complejas. Una señora, me acuerdo mucho, esa pregunta como me taladra cada día la mente, porque requiere una gran capacidad de análisis. La pregunta muy sencilla de la señora era, licenciado, ¿por qué una persona en un juicio puede promover tantos amparos? A ver, ¿qué le voy a contestar? Sí, era buena pregunta de la señora, sí. A ver, ¿qué le voy a decir, no, a la señora? O sea, es Sí, una sí. pregunta de fondo del sistema jurídico procesal constitucional mexicano. ¿Por qué hemos abusado de la figura del amparo, los litigantes, las partes contendientes, para empapelar los procesos, para trabarlos, para amarrarlos ahí y que no avance la justicia? Es una pregunta de fondo que se le debe hacer a jueces federales, a personas aspirantes también a magistraturas, a personas aspirantes a la Suprema Corte, y tenemos que reorganizar el sistema de amparo. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos para dictar buenas sentencias que no le hagan dar tantas vueltas a la gente, sobre todo en materia de reparación del daño, porque amparo para efectos se devuelve para que otra vez haga la calificación, estudie la prueba, y la gente ya pasó 10 años litigando. Entonces, este tipo de preguntas me hace la gente en la calle, ¿no? La otra, que tiene que ver con los problemas ambientales, que por eso digo que ha sido una retroalimentación magnífica la campaña, porque la gente comúnmente, ya en varias ciudades me cuenta, doctor, fíjese que aquí se está quemando el bosque, hay incendios, pero sabemos que son provocados. Nos consta que hay ciertos personajes de la vida política local que incentivan los incendios para después provocar el cambio del uso de suelo ante el ayuntamiento. Y luego se ponen de acuerdo con la mesa ejidal para que si es ejido o si es un bien común, se haga la respectiva, pues el dominio pleno para que eso cambie y sea propiedad y entonces entren las empresas a hacer un desarrollo inmobiliario. Muy bonito porque son zonas boscosas, bien padres. Pero es que Entonces, justo en ese tipo Doctor, de intervenciones ambientales, ¿las empresas actúan con legalidad o actúan por debajo de la legalidad? ¿No? ¿El marco legal la soporta o no? sí, sí las soporta, pero fíjate la gente cómo me lo cuenta. Se sabe todo el caminito. O sea, saben que hay regulaciones administrativas a nivel municipal, saben que la ley agraria permite hacer ese tipo de sesiones para desincorporar tierras de uso agrícola y cambian la vocación a un uso comercial, porque al obtener el dominio pleno en la ley agraria, pues el nuevo titular, pues como su nombre lo dice, ya es el propietario, básicamente, se inscribe ese título en el registro público. Entonces, la gente lo sabe. Entonces, sí sabe mucho derecho la gente. Y ay, me hicieron la pregunta complicada y me dijeron, ¿qué cambios cree usted, licenciado? Fíjese, unos señores que ni son ejidatarios, pero que conocen mucho estos cochupos que se hacen luego en materia agraria, ¿qué cambios considera usted que se deben hacer a la ley agraria? Es una pregunta súper técnica, que si no sabes lo del dominio pleno, lo del régimen de los ejidatarios, lo de los que son titulares de derechos parcelarios, el régimen de los avecindados, pues no podrías responderla, ¿no? Entonces yo dije, creo que la ley agraria hay que actualizarla y
En esos casos, que prevalezca el interés común de una población, no solo de los titulares de los derechos agrarios, sino que cuando afecten el ambiente, el ecosistema que presta servicios ambientales a los seres humanos, pues se conserven esos regímenes, ¿no? De bosques, de ecosistemas, que se mantenga ese equilibrio y que no se le dé un uso ni una vocación ahora comercial o de vivienda, porque son zonas ya de por sí dañadas. Y me refiero en particular a todas las áreas circundantes que todavía quedan en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, que hay muchas afectaciones, sobre todo en esta época que curiosamente surgen muchos incendios y detrás de ello hay problemas de los cambios de usos de suelo. Entonces, ¿cómo me enteré in situ? Pues caminando, y yendo a Puebla, y yendo al Estado de México, yendo a las comunidades, y eso solo uno se puede enterar platicando con la gente, ¿no? O sea, por eso la campaña es así, de cara a la gente y escuchando, sobre todo escuchando sus preocupaciones jurídicas. Ok, doctor. Oiga, bueno, ya nos habló un poquito de estas propuestas que tiene, digamos, en materia ambiental, en materia de seguridad social, pero quisiéramos hacerle cuatro preguntas rápidas, porque ya no tenemos mucho tiempo, que nos las contestara brevemente, sobre también ciertos temas que son importantes y controvertidos, trascendentes para la vida nacional y donde la Suprema Corte pues tiene un papel muy importante. El primero sería su opinión respecto a la prisión preventiva. El segundo, sobre el tema de la seguridad nacional y la militarización en concreto, ¿no? Si se apartaría de los precedentes actuales que tiene la Suprema Corte. El tercero, en materia fiscal, ¿no? También si cree que hay precedentes que deban modificarse y eventualmente cuál será su propuesta. Y finalmente, la responsabilidad patrimonial del Estado y en particular de los jueces. El Estado debe indemnizar a las personas por errores de jueces, por esa gente que está, esos que son inocentes y llevan tantos años en la cárcel, por ejemplo, doctor. Sí, a ver, prisión preventiva. Bueno, la ampliación del catálogo es constitucional y ahí tendremos una dificultad, ¿no? Los jueces constitucionales. Pero yo estimo que para evitar arbitrariedades debemos ir delimitando los precedentes en ciertos casos, porque se puede prestar a una interpretación bastante subjetiva la medida cautelar que se concede o no. ¿Por qué? Porque independientemente de que haya el catálogo, siempre hay que valorar el hecho y el contexto del el hecho. Vimos, por ejemplo, hace un par de semanas, creo, eh, que una persona, un ente político de Michoacán, que le fijan una fianza muy bajita, ¿no? Teniendo en cuenta el desfalco que había ocasionado. Y mucha gente se molestó, que dice, oye, ¿cómo es posible que en un amparo le fijen una fianza tan baja cuando públicamente se sabe que el daño patrimonial es altísimo? Entonces, yo creo que caso por caso la Corte tendría que ir más o menos haciendo una revalorización del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para ir fijando criterios claros y equitativos. Ya es norma constitucional, entonces ahí el trabajo de la Suprema Corte sería eso, ir delimitando. La segunda, la militarización y los precedentes que tiene la Corte. Bueno, creo que la Corte no ha entrado al fondo del tema. Los cambios constitucionales han sido cada vez limitativos de lo que pudiera decir la Suprema Corte, es decir, ya está permitido o permitida la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Y aquí el asunto es que la Corte debe incentivar en casos incluso de abuso de la fuerza, de uso ilícito de la fuerza, de pérdidas de la vida de civiles en donde ha intervenido las fuerzas, una mejora o un acercamiento a los principios constitucionales para todas las instituciones policíacas. Tenemos muchísimas instituciones policíacas a nivel estatal y municipal que sinceramente yo como ciudadano digo, no sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo en cuanto a su profesionalización y su capacitación y su verdadera vocación de servicio. Entonces, creo que la Corte, al tener un caso que surja o una acción de inconstitucionalidad que se plantee al respecto de algunas normas en el futuro inmediato, tendría que entrar ese análisis de
qué tipo de cuerpos policíacos necesitamos y tenemos que tener, ¿no? Hay pocos modelos municipales eficientes, hay muy pocos de un buen sistema de proximidad policial, de acercamiento, de colaboración y sobre todo que se somete a rendición de cuentas, porque eso es algo que también hace falta muchísimo. Entonces, tendríamos que ser muy cuidadosos para dictar una resolución que mejore los sistemas de seguridad pública, no solo que inhiban la participación indiscriminada, ¿no?, de las Fuerzas Armadas Federales, sino que además entren al problema de fondo que es la seguridad pública cotidiana, o sea, las policías de proximidad. Eso en ese sentido. El otro, las cuestiones fiscales. Pues sí, yo sí me apartaría de varios precedentes que están atendiendo a cada rato amparos en revisión que tienen que ver con la recaudación fiscal, pero no la recaudación directa de los grandes contribuyentes, sino la recaudación de impuestos, las retenciones que ellos hacen a los contribuyentes directos y que luego no las quieren entregar al fisco. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Incluso, primero que la Corte deje de atender esos grandes amparos, porque ya está en las normas fiscales, en el Código Fiscal, que las retenciones se tienen que entregar sí o sí. O sea, yo no veo ahí cuál es la trascendencia constitucional de esas impugnaciones. Y con eso inhibiríamos que cada rato lleguen ese tipo de cosas a la Corte. O sea, si ya el Tribunal de Justicia Administrativa o un tribunal colegiado en un amparo ya lo determinó, bueno, pues ya, ahí está el artículo 31. Todos debemos contribuir de manera equitativa a al fisco, ¿no? Pagar nuestros impuestos. Y sí limitaría yo o tendríamos que someter a escrutinio la impugnación en materia de retenciones. Creo que esas causales de procedencia de las retenciones deben delimitarse, porque son retenciones, no son impuestos directos que se le está cobrando al contribuyente, sino que retuvo las de alguien más y no lo quiere entregar al SAT, así como en palabras mundanas. Hay un caso, por ejemplo, en la Corte que está en boga, que es el retorno virtual de las mercancías. También hay que tener mucho cuidado en todos los casos fiscales que pueda haber afectación al patrimonio de la nación. O sea, en la sesión que se discutió ese caso, el ministro Lainez, por ejemplo, dijo que la Corte está para dar el derecho y la razón a quien lo tiene y a quien no lo tiene, pues no, que no estimaba prudente hacer una valoración presupuestaria de los resultados del fallo. Y pues yo me quedé así pasmado porque dije, bueno, eso sería en un tribunal de legalidad, en una primera instancia, en donde la visión siempre es un poco más acotada, pero un tribunal constitucional pues tienen que cuidar los intereses patrimoniales de la nación. Un tribunal constitucional sí tiene que entrar al análisis de cuestiones presupuestarias. Eso es una norma además ordenada en el artículo 25 constitucional. No estaríamos inventando nada nuevo ni queriendo ir más allá de donde nos permite la Constitución a las ministras y nuevos ministros que ojalá quedemos el 1 de junio y empecemos el 1 de septiembre a trabajar. Entonces, yo ahí pondría todas esas cuestiones. Y por último, la pregunta 4 era de... La responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Deberían indemnizarse por estos errores judiciales, sobre todo en materia penal, donde se condenan inocentes, por ejemplo? Bueno, recordemos que ya tenemos una regla constitucional precisamente muy poco analizada y muy poco estudiada de la responsabilidad patrimonial del Estado, que dice la Constitución que el Estado estará obligado a indemnizar cuando se cometa algún error por su actividad administrativa irregular. Más o menos eso dice el último párrafo del artículo 109, me parece, si no me falla la memoria. ¿Se acuerdan del precedente, seguramente, de Jacinta, Alberta y Teresa, las mujeres ñañú de Santiago de Mezquititán, Querétaro, que fueron acusadas por García Luna y anexas de haber secuestrado a 6 AFIS, por allá en el 2006, por un operativo ilícito que hacían estos personajes policíacos? Retuvieron ellos a los policías para que les pagaran las mercancías y eso lo hacen pasar como delitos contra la salud, como secuestro, privación legal de libertad y bueno, les querían vaciar el Código Penal. Ese caso se hizo muy conocido
lo llevó el Centro PRO, y al final se van, después de que ya la Corte en un recurso de revisión extraordinaria en materia penal las absuelve, porque, ojo, jueces federales validaron esas acusaciones fantasiosas, ni siquiera voy a decir infundadas, eran unas acusaciones horriblemente fantasiosas, o sea, tres mujeres Y no, que ni siquiera... acusaban a tres mujeres indígenas de haber secuestrado militares y haber, pues sí, organizado todo un complot contra el Estado. Sí, fue escandaloso. Sí, sí, indignante, indignante, era una cosa horrible. Tres mujeres ñañuno, Jacinta, Alberta y Teresa Marcial. Fueron las creadoras de la frase hasta que la dignidad se haga costumbre. Ellas fueron las creadoras de esa frase. Y también de otra mítica, de ahora sí nos chingamos al Estado. Cuando van a darle una disculpa pública, obligaron al entonces procurador de Peña Nieto en el 17 a emitir una disculpa pública. Pero el contexto es esto de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ellas demandan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal y les dan una indemnización razonable, no me acuerdo si como de 1,5 millones alrededor, que me pareció algo razonable, ni siquiera algo tan bueno, pero por lo menos para pagar algunos gastos, etcétera, porque se empezaba apenas a abrir ese camino. No sé si ha seguido ese camino en los Sí. tribunales Pero, administrativos, pero está demasiado complejo a lo que voy. El derecho humano a la reparación del daño no está muy bien acotado. Está mejor incluso en la Convención Americana, en el artículo 10, que en el artículo 109. El artículo 109 constitucional, el último párrafo, nos desvía como a un camino administrativo, tienes que hacer otro juicio. Y a mí me parecería, y siempre lo digo en mis clases, yo enseño ese procedimiento en mis clases y les digo, bastaría ya la sentencia absolutoria o la determinación en ejercicio de la acción penal para que con eso casi casi vayas y cobres, porque ya fue un acto de molestia, ya fue un acto limitativo, ya perdiste tu tiempo, ya contrataste abogados, abogadas, ya te descuidaste, te desviaste de tu camino normal de vida. Y con eso es suficiente, o sea, no tendríamos que hacer todo un juicio con un sistema de impugnaciones para obtener una reparación del daño. Entonces, sí, y que además, contra los servidores públicos o servidoras que hayan incurrido en la actividad, porque luego, pues resulta que el Estado somos todos y el dinero sale de las arcas públicas. No, que se le demande a esa persona que colabore, ¿no? Para resarcir el daño patrimonial. Entonces, esa es mi postura. Qué buena pregunta. perdón, Porque es, doctor, pero entonces sí a favor de la responsabilidad en sede judicial, porque como usted decía, está hasta ahorita, al menos jurisprudencialmente, está abierto los caminos en sede administrativa, actividad irregular administrativa, ¿no? Pero todavía está pendiente la actividad propiamente jurisdiccional. Entonces, habría que abrir esa puerta. sí, 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 habría que abrir esa puerta. Y simplificar el proceso, hacerlo accesible a la ya víctima. Yo siempre digo, a ver, una persona que ya estuvo 3 años, 5 años en prisión o bajo proceso judicial, ya le arruinaste la vida, ya lo desviaste. Si tenía una hija, ya no la pudo ver crecer. Si estaba en la universidad, si tenía un trabajo, lo corrieron. Y luego la mala reputación que le queda a las personas que son sometidas a proceso. Es un problemón. Y mucha gente ya no quiere luego pelear. Dice, no, yo ya no, yo ya quiero estar tranquilo, ya no quiero ejercitar esa acción. Pero creo que hay un gran trabajo también para la abogacía mexicana en este aspecto. Somos luego muy limitados en los medios de control constitucional, o sea, la gente en general solo conoce amparo, controversias y acciones y no despliega otros mecanismos que ya están en la Constitución, que están defectuosos como este, pero yo la ventaja que le veo es que lo podemos complementar con el artículo 10 de la Convención Americana y entrarle directo a los problemas, incluso por asuntos en sede judicial. Ok, Omar, algo con lo que No. quieras que despidamos al doctor Isaac, porque para no abusar de su tiempo. Claro, justo, está el asunto de, en materia de derechos humanos, en cuanto a que hay voces que hablan de la creación de nuevos derechos, ¿no? O de interpretación de que ya existen ciertos derechos que deben ser reconocidos, como el derecho, bueno, el derecho a la felicidad o los derechos de las personas neurodivergentes, ¿no? Digo, el derecho a la felicidad es otra cosa, pero los derechos a las personas neurodivergentes, que incluso hubo una iniciativa el año pasado en el Senado para reconocer a las personas neurodivergentes como personas con discapacidades.
que es polémico porque no es vamos, es una condición, pero no sabemos qué tan estudiada está, no sabemos la discriminación que puede ser y los efectos. Entonces, ¿cómo ve en general o en particular esta creación de nuevos derechos también humanos o este reconocimiento, ¿no? Tengo una postura parcial a favor, sí, del despliegue de ciertos derechos que sean, sobre todo, que tengan un impacto colectivo, un impacto comunitario, que le puedan servir a grandes números de personas. Y ahí sí, la Corte, yo siempre lo he dicho, tiene que dar pasos hacia adelante, ¿no? Maximizar el principio de progresividad en sede judicial. Y en esos derechos nuevos que implican cierto desconocimiento y a la vez cierta vanguardia, yo se lo dejaría más a la esfera legislativa. Yo sería más prudente en que esos nuevos derechos se estudiaran mejor en la sede original, ¿no? Que es en la sede legislativa. ¿Por qué? Porque son derechos individuales y el ámbito legislativo puede siempre tener más expertise en convocar a foros, escuchar a distintas partes involucradas, a los técnicos, a los científicos. Y en ese aspecto yo me decantaría por derechos tan novedosos, no, yo no sería tan partícipe de que la Corte estuviera desplegando, porque hay ciertas limitaciones y hay también casos exitosos, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha parecido muy buena la doctrina del libre desarrollo de la personalidad de la Suprema Corte, porque desencadenó muchísimos derechos a favor, sobre todo de las mujeres en materia de relaciones humanas, de matrimonio, concubinato, porque permitió ese ámbito de libertad. Entonces, con algunos bemoles, el derecho de libre desarrollo de la personalidad creo que ha sido un buen derecho creado en sede judicial y exitoso. Con algunas ahí, digamos, reticencias que yo tendría en otros aspectos, ¿no? Pero en derechos tan novedosos como las personas neurodivergentes u otros derechos, yo sí preferiría que fuera la sede legislativa la que interviniera, ¿no? Con su gran ámbito de convocatoria, sus meses de trabajo, sus foros, etcétera. Y bueno, hay una pregunta que le hemos estado haciendo siempre los candidatos cuando los entrevistamos en este pario, que es como, eh, ¿cuál es un libro o dos libros favoritos que tenga? Uy, tengo muchísimos favoritos, pero últimamente las cartas, la biografía epistolar de Nelson Mandela, en los últimos años los traigo mucho como leyendo, releyendo la correspondencia que durante 27 años, pues él sostuvo intervenida todo el tiempo y bueno, Nelson Mandela fue así como, no sé, más allá del heroísmo, un verdadero ser humano inquebrantable, ¿no? En su espíritu, en su, además, en su lucha jurídica, porque nunca se apartó de las reglas constitucionales. O sea, a mí me parece ese libro muy inspirador. Y otros que yo me han gustado, pero sobre todo un autor que yo admiro es Bernhard Schlink, es un profesor de Derecho Constitucional alemán, pero que escribió un libro muy famoso que se llama El Lector. Este librito también me gusta mucho. El lector de Bernhard Schlink. Tiene otros. Bernhard Schlink es siempre con esta tendencia de contar la dificultad de las juventudes alemanas que les tocó su posguerra o las infancias alemanas, que cómo lo vivieron. Esa historia casi no se cuenta. Y son historias siempre como muy humanas y me gustan últimamente esos dos. Tengo uno ahí pendiente que lo compré hace como 2 meses, que hasta junio lo leeré. Los valientes están solos, que es la historia de este juez italiano que fue asesinado por la Camorra. Y ahí lo tengo pendiente, pero más o menos ese tipo de libros me gustan últimamente. Pero quiero mencionar uno, Sí. porque además el 23 de abril ni dije nada y fue el Día del Libro, es el Día Internacional del Libro. Mm. A mí como niño me gustaron dos libritos.
El de Robin Hood, de Editorial Porrúa, de Sepan Cuántos, ¿se acuerdan que había una colección bien padre de Sepan Cuántos de Porrúa? Todavía la hay, de hecho. Sí. Y el de Edmundo de Amichis, el de Corazón, Diario de un Niño. Yo no sabía nada de la geografía mundial y con ese librito aprendí mucho de los lugares y cosas. Entonces, esos libros me gustan mucho, ¿no? De mi infancia, esos dos los recuerdo con mucho cariño siempre y los tengo por ahí. Bueno, y toda la serie de Sandokan y de los piratas y los naufragios y toda esa serie de Emilio Salgari, pues me encanta. Pero bueno, les digo, tengo muchísimos, así que mejor no le seguimos porque me podría pasar a hablar todo el día de mis libros Sí, no, favoritos. ya en otra ocasión podríamos hablar de Schling, como usted dice, ¿no? Un gran escritor y todos los que, Salgari y todos los que usted ha mencionado, doctor. Nada más para finalizar, por favor, regálenos su número para la gente que esté interesada o esté viendo el programa, esté pensando en votar. Si usted lo convence, doctor, regálenos cómo lo van a encontrar el día de la elección. Sí, de entrada, muchas gracias a Estepario, a su audiencia, y les deseo todo el éxito en este proyecto. Soy el número 40 de la boleta morada. Isaac de Paz González, número 40 de la boleta morada. Mis redes, así, Facebook y YouTube, Isaac de Paz González, y X, Instagram y TikTok, Isaac de Paz con Z, Isaac de Paz con Z, en Instagram, TikTok y X. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Isaac de Paz González, candidato a la Suprema Corte de Justicia. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor.